Hola, estamos a la espera de que se inicie la segunda clase. Como les decía, vamos a comenzarle en unos minutos más, ¿ya? Más o menos a las 10:08 vamos a comenzar. Así que mientras tanto voy a estar admitiendo a las personas que vayan ingresando y vamos a esperar un poquitito entonces para comenzar, ¿ya? Así que las personas que van ingresando, paciencia que estamos a la espera de que ingresen todos. Nos vemos.
Hola. Ya, vamos a partir con la segunda clase, igual que en la primera. O sea, voy en realidad a parar la cámara un momento para que así no tengamos problemas de que se nos cuelgue, ocupar un poquito menos de ancho de banda. Pero yo lo voy a estar escuchando, obviamente. Así que si hay alguien que tenga alguna duda durante la clase, me puede decir, o sea, activa su micrófono y me dice, o también lo pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar aquí con el chat activo, revisando en caso de que alguien necesite eh, o sea, que alguien tenga alguna duda y necesite que yo le responda inmediatamente, así que lo voy a tener ahí activo, ¿ya? Esta clase, igual que la anterior, queda grabada de manera que usted la puede consultar cuando usted también quiera, si es que no se pudo conectar a la clase o si la quiere consultar nuevamente, lo puede hacer. Voy a dejar un foro también para preguntas en caso de dudas, ¿ya? Y las guías para los próximos laboratorios del sistema reproductor también van a estar prontamente arriba, ¿ya? Para que ustedes ya la puedan ir accediendo a ellos, ¿ya? Así que sin más, vamos a comenzar. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que se vea. Si me pueden dar el feedback, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Se ve? profe. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, y si hay algún problema de audio, cualquier cosa que no me escuchen, también me avisan, ¿no? Porque puede ser que pase algo y yo no me dé cuenta, ¿ya? Lo mismo que en la clase anterior, de lo que les había mencionado. Si se llega a cortar en internet cualquier cosa, yo voy a reactivar de nuevo la clase, ¿ya? Así que Eh, no se preocupen, pero espero que no suceda en todo caso, ¿ya? Eso es. Entonces voy a desactivar mi cámara y vamos a comenzar. Ya, entonces vamos a comenzar con esta segunda clase del sistema reproductor. Vamos a revisar ahora del sistema reproductor masculino, por lo tanto, vamos a ver todos sus componentes, ¿cierto? Que en este caso son algunos genitales externos y otros internos también, incluyendo las glándulas accesorias, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de todas estas estructuras de pene, testículo, epidimo, próstata, de las glándulas accesorias, ¿cierto? Además de la próstata, vamos a hablar de otras más. Y también, como siempre, algunas cosas que tienen que ver con aplicación clínica, ¿ya? Entonces vamos a empezar desde ya, como les decía, otra vez un poquito más cortita que la anterior, ¿ya? Así que por eso tiene también ahí menos diapositivas, por si acaso, ¿ya? Para que no se extrañe. Ok, entonces comenzamos de externo a interno. Entonces vamos a hablar primero de este órgano eréctil, que es el pene, que se relaciona entonces no solamente con el aparato reproductor, sino que también con el aparato urinario, ¿ya? Porque por ahí sale no solamente el semen, sino que también la orina, ¿ya? Pero dado que es el órgano entonces que forma parte del sistema reproductor, entonces va a tener tejido que es eréctil, ¿ok? Similar entonces al clítoris que habíamos visto en el sistema reproductor femenino, ¿ya? Entonces tiene tejido eréctil, que ya vamos a ver cómo está formado, y una cubierta externa, que es básicamente piel. ¿Ok? Entonces, histológicamente hablando, nos vamos a encontrar con una cubierta externa que es piel delgada, pero sin tejido adiposo. ¿Ok? Que es piel delgada sin tejido adiposo. Y con tejido subcutáneo, que consiste en fascias. ¿Ya? Las fascias, entonces, em, las fascias entonces que tiene, en este caso, el pene, entonces van a corresponder a tejido conectivo laxo, ¿ya? Con fibras elásticas, lo cual permite que cuando eh, ocurre la erección, entonces este tejido también se puede expandir sin romperse, ¿ya? Ahora, también tiene células musculares lisas, por lo tanto tiene cierta capacidad obviamente para contraerse, ¿ya? Y también tiene una túnica albuginea, ¿ok? Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Cubriendo los cuerpos cavernosos y esponjosos, también hay tejido conectivo denso de tipo elástico, ¿ok? Que se va a llamar túnica albuginea, ¿ya? Igual como la que veíamos que cubría al ovario, ¿ya? También se llama así, ¿ya? Ahora, si nosotros examinamos un corte, entonces histológico, ¿cierto? Transversal, nos vamos a encontrar con
la piel, dijimos externamente, ¿cierto? Piel, pero hacia el interior nosotros observamos que hay muchos vasos sanguíneos, ¿ok? Que tienen esta capacidad, ¿cierto?, de expandirse, o sea, son espacios vasculares amplios que están revestidos por un epitelio de revestimiento plano simple, o sea, vasos sanguíneos normales, como hemos visto en otro lado, pero que tienen una gran capacidad de expandirse porque tienen una capa delgada de células musculares lisas y que pueden entonces tener la capacidad de que esto se pueda expandir sin romperse, alojar más sangre, ¿cierto? Y, ¿cierto? Si es que pasa por ahí, por el interior y ayudar, ¿cierto?, a lograr la erección, ¿ya? Ahora, es también cierto, como les decía, que hay fascias superficiales, ¿ok? Que también lo rodean y fascias un poco más profundas, que son más que nada de tejido conectivo, ¿ya? Ahora, la túnica albuginea, que también es tejido conectivo con fibra elástica, dijimos, rodea directamente a los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, y por el cuerpo esponjoso en el interior es donde pasa la uretra, ¿ok? La uretra, que como nosotros sabemos, la uretra, entonces, en el caso masculino, entonces tiene tres porciones. Hay una porción esponjosa, justamente, que es la que pasa, dijimos, por aquí, ¿cierto? Por el cuerpo esponjoso, en esa zona, ¿ya? Entonces, vemos cómo, entonces, en la uretra, ¿cierto? En la luz de la uretra, dice luz uretral, el espacio interno de la uretra, entonces por ahí pasa la orina o el semen, ¿ok? Y en esa porción esponjosa, el epitelio es un epitelio cilíndrico, pero estratificado, ¿ok? Normalmente nosotros vemos los epitelios cilíndricos como epitelios que son simples o pseudoestratificados, ¿ya? Nunca hemos visto que sean estratificados, pero aquí sí lo son, ¿ok? Aunque también hay zonas donde puede ser pseudoestratificado. Ahora, dado que en el pene entonces está la zona del glande, donde hay una zona, ¿cierto?, un poco más dilatada ahí en esa zona, ¿ya? Que es donde está la fosa navicular. Entonces ahí el epitelio cambia a plano, ¿cierto? O también llamado escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Entonces en la uretra esponjosa se puede dar, claro, en el interior que hay lámina propia con tejido conectivo laxo, con glándulas mucosas, ¿cierto? Igual que las distintas porciones de la uretra, ¿ok? Masculina, con su lámina propia y todo lo demás, ¿ya? Pero que hacia entonces la zona de la uretra esponjosa, entonces como es más larga, entonces su epitelio puede ir variando de cilíndrico estratificado a pseudoestratificado y en la zona de la fosa navicular hacia un epitelio entonces plano estratificado no queratinizado. ¿Ok? Ahora, en la zona que corresponde a la uretra membranosa, que es una zona en realidad muy chiquitita, el epitelio también es cilíndrico estratificado a pseudoestratificado, ¿ya? Cualquiera de los dos o a veces en conjunto. Y en la zona de la uretra prostática, dado que es una zona donde estamos más cerca todavía de la vejiga, entonces el epitelio es igual al epitelio de la vejiga, entonces epitelio polimorfo o transicional, ¿ya? Entonces, claro, porque ahí estamos más cerca de la vejiga, así que tiene sentido que el epitelio sea el mismo, ¿cierto? Que encontramos en la vejiga. Ahora, no olvidarnos de que el caso de el pene puede sufrir distintas lesiones, incluyendo, ¿ok? Carcinomas, como acá, por ejemplo, que hay un carcinoma ahí donde tuvo que extraerse cierta parte de esta estructura. Entonces, también pueden darse lesiones neoplásicas provenientes de virus papiloma humano, ¿ok? No solamente lesiones de tipo benigno, también se pueden dar lesiones malignas, ¿ok? Entonces, se puede dar también, ¿ok? Entonces, el virus papiloma humano no solamente tiene importancia para el caso femenino, sino que también masculino. En realidad, para todos y todas es importante entonces protegerse del HPV, ¿ya? Del virus papiloma humano. Ahora, es también importante recordar que, como lo vieron en las clases de desarrollo, también es habitual que uno pueda encontrar anomalías que tienen que ver con la posición, por ejemplo, de la uretra, ¿ok?
las hipospadias, por ejemplo, ¿cierto? Que es donde la uretra emerge en otras zonas del pene y no en la zona del glande específicamente, entonces, que es donde debería emerger. Entonces, también, obviamente, hay otros trastornos, trastornos incluso inflamatorios, por ejemplo, otros trastornos benignos, obviamente, que lo afectan, ¿ok? Pero en el caso, ¿cierto? Histológico, obviamente, importante entonces la presencia ahí de cánceres a este nivel. Ahora, externamente, ¿qué es lo que encontramos también? Encontramos una bolsa escrotal, una bolsa grande, ¿cierto? De piel y que contiene muchas capas, donde nosotros observamos hacia el interior, ¿cierto? Si uno reseca ahí, disecciona y hace ahí, ve lo que hay al interior entonces de esa bolsa escrotal, encontramos al testículo, al epidimo, ¿cierto? Y saliendo ahí también parte de estas vías espermáticas que se encuentran ahí al interior y que entonces van a estar alojando principalmente el conducto deferente, ¿ya? Entonces encontramos todo eso al interior de esta bolsa escrotal, ¿ya? Pero histológicamente, claro, nosotros vemos que en la capa externa hay piel, o sea, epidermis con dermis, ¿cierto? Piel, y luego nos encontramos con un músculo que es de músculo liso que se llama dartos, ¿ya? Entonces nos encontramos primero con la piel, luego con el músculo dartos, como se observa aquí, y luego encontramos numerosas fascias, ¿ya? Entonces, de las fascias que encontramos nosotros ahí, encontramos la fase espermática externa, por ejemplo, la fase espermática interna, y entre medio de ellas, cosa que no está mostrado aquí en esta imagen, ¿ok? En la de la izquierda, pero sí en la imagen de la derecha que está abajo, nos encontramos con el músculo y la fascia del cremaster, ¿ya? Del músculo cremastérico. Por lo tanto, hay dos músculos. El músculo, entonces, dartos, tiene músculo liso, ¿ok? Histológicamente, entonces, músculo liso. Y el cremaster va a ser dados origen que provienen entonces de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, o sea, tiene fibras de ambos músculos, ¿ya? Entonces va a ser de músculo estriado, ¿cierto? Estriado de tipo esquelético, ¿ya? Entonces, dos músculos, pero de distinto tipo de tejido muscular, cada uno de ellos, ¿ya? Importante, ¿ya? Ahora, la fase espermática externa también es una extensión del músculo externo del abdomen, por si acaso. Y la fascia espermática interna de la fascia transversal del abdomen. O sea, en realidad la fascia espermática interna es más que nada tejido conectivo que varía de denso a laxo y que termina, se fijan ustedes aquí en el dibujo, se alcanza a ver lo que dice ahí, ligamento escrotal. El ligamento escrotal está compuesto de tejido conectivo con fibras elásticas y músculo, pero de tipo liso, ¿ya? Entonces, una parte chiquitita, pero que es importante porque ayuda ahí a anclar a este testículo ahí a la bolsa escrotal para que no se mueva de ese lugar, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan, el testículo no se forma dentro de la bolsa escrotal, sino que se forma al interior del abdomen y luego tiene que ir descendiendo, ¿ok? Entonces, obviamente se mueve, tiene esa capacidad de migrar, ¿cierto?, de una posición a otra durante su desarrollo, pero una vez que llega ahí, necesitamos entonces que se mantenga en esa posición, entonces ahí la presencia del ligamento escrotal es sumamente importante, ¿no? Recordar nada más ahí, ¿cierto? Entonces que un testículo no descendido da origen entonces a esta patología que denominamos criptorquidia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que el testículo esté ahí en esa bolsa escrotal? Porque la temperatura es crucial para la espermatogénesis, entonces necesitamos obviamente que esté en una temperatura más baja que la que tiene el interior de nuestro cuerpo. Por lo tanto, contenido, ¿cierto?, en esta bolsa escrotal se mantiene más o menos a 35 grados de temperatura, ¿ya? Ahora, el testículo en sí, entonces este tejido testicular va a estar compuesto de muchos tubos que se llaman túbulos seminíferos, ¿ya? Rodeando a estos túbulos seminíferos que están aquí hacia el interior, va a haber una túnica vascular, o sea, encontramos una capa delgada con vasos sanguíneos, luego una túnica albugínea que es de tejido conectivo, y luego de eso, rodeando una túnica que se llama túnica vaginal, ¿ok? La túnica vaginal, como ven ustedes ahí, tiene dos capas.
Una que está unida a la albuginia directamente, que es la capa visceral de la túnica albuginia, ¿ok? Que es la capa visceral de la túnica albuginia, y otra que es una que le llamamos parietal, ¿ok? Parietal. La parietal, entonces, queda por acá, ¿ok? O sea, queda unida, si retrocedemos ahí, queda unida, como se ve aquí en este dibujo que se ve con un poquito más de detalle, queda unida ahí a la bolsa escrotal. O sea, por lo tanto, como última capa del escroto está la capa parietal o túnica parietal de la túnica o capa vaginal. ¿Ok? La visceral queda unida a la albuginia, que está ahí. ¿Sí? Y luego está la túnica vascular, o sea, formando parte ahí del testículo, ¿cierto? Parte de la túnica vaginal, pero la porción visceral. Entre medio va a quedar un pequeño espacio, ¿ok? Va a quedar un pequeño espacio que tiene líquido esencialmente, ¿ya? Y que va a estar formando ahí en esa ubicación más que nada como lubricante, ¿ya? Y que permite ahí que, ¿cierto? Estas capas no queden pegadas y que haya una pequeña separación entre el escroto mismo y el testículo, ¿ya? Entonces hay un pequeño espacio que es prácticamente virtual en realidad, ¿ya? Muy, muy chiquitito, entre las túnicas vaginales, ¿ya? Entonces, como parte del escroto, entonces vamos a tener a la piel, al músculo dartos, a la fascia espermática externa, al cremáster con su fascia cremastérica, a la fascia espermática interna y a la porción o túnica parietal de la túnica vaginal. Pero como parte del testículo, entonces vamos a tener a la porción visceral de la túnica vaginal, a la túnica albuginia y a la túnica vascular, más una serie de túbulos seminíferos, entonces que se encuentran al interior ahí del testículo y que o son en realidad las estructuras que van a alojar a las células germinales en desarrollo, ¿ya? A los túbulos seminíferos. Ahora, la albuginia, que está compuesta por tejido conectivo, ¿ok? Que es tejido conectivo denso irregular, que ahí lo observamos en un corte histológico, ¿ok? Está rodeada externamente por la vaginal, que aquí en esta imagen no se ve, ¿ya? Ahora, la vaginal, ¿por qué tiene dos capas? Porque en realidad es una extensión del peritoneo, ¿ok? Entonces, una extensión del peritoneo. Entonces, en su descenso, el testículo va arrastrando distintas estructuras. De hecho, ahí en el diagrama que les coloqué ahí del escroto, se observa bien, entonces por eso hay estas capas del escroto son estructuras derivadas de, porque en su migración, en su descenso hacia la bolsa escrotal, se van arrastrando distintas estructuras de parte del abdomen, incluyendo ahí el peritoneo, ¿ya? Ahora, la albuginia, eso sí, no es parte del peritoneo, ¿cierto? Sino que es una capa de tejido conectivo denso irregular, similar a la que observamos en el ovario, pero mucho más grande, mucho más gruesa. Debajo de ella está la túnica vascular, donde observamos vasos sanguíneos, que es una capa delgadita de tejido conectivo laxo, pero que está muy vascularizada. Y la albuginia arrastra parte ahí de la túnica vascular también porque emite pequeños tabiques que se meten entre medio. Entonces, eso hace que nuestro testículo tenga lobulillos, que son un tipo de lobulillos que le llamamos incompletos, porque están separados por estos tabiques de tejido conectivo provenientes de la albuginia, pero que son tabiques que no llegan hasta el final del testículo, no llegan hasta el otro lado, sino que son interrumpidos en su trayecto, ¿ya? Entonces, como acá se observa en la imagen, el tabique llegó hasta aquí nada más, ¿ya? Arrastró con unos vasitos sanguíneos hasta por aquí de la túnica vascular y hasta ahí nomás llegó, no llegó más allá. Entonces son tabiques incompletos, lo cual hace que los lobulillos del testículo sean también lobulillos incompletos, ¿ya? En el caso del testículo, entonces, tenemos más o menos unos 250 lobulillos incompletos. Y cada lobulillo va a estar formado por 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Ok? Por eso en el dibujo que habíamos visto ahí, aquí, ¿sí? Se ve un solo tubo enrollado, ¿se fijan? En realidad puede haber desde 1 hasta 4, ¿ok? Túbulos seminíferos. Entonces tenemos de 1 a 4 túbulos seminíferos que están en cada uno de estos lobulillos, ¿ya?
Y como están muy enrollados, cuando uno los ve en el corte histológico como acá, parece que fueran muchos tubitos, muchísimos tubitos. Y en realidad es uno, máximo cuatro, ¿ya? Tubos muy, muy enrollados, ¿ya? Es nada más por este efecto, ¿cierto?, que nos causa la tridimensionalidad, que pasamos a bidimensionalidad, ¿cierto?, del 3D al 2D en el corte histológico, ¿ok? Ahora, en cada túbulo seminífero hay células germinales en formación, ¿cierto? O sea, aquí se están formando los espermatozoides, ¿ya? Pero también, entonces, hay células de sostén. Hay, entonces, en el interior un epitelio que se llama epitelio seminífero, ¿ya? Un epitelio seminífero. En el interior aquí de cada tubo. Y cada tubo está rodeado, a su vez, por tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo más bien laxo, y células que se llaman células peritubulares, ¿ok? Células peritubulares. Entonces, existe lo que se llama un peritúbulo, ¿ok? Que es esa línea rosada que ustedes ven aquí. Las células peritubulares son células que forman esta especie como de epitelio que rodea a cada túbulo seminífero, ¿ok? Que forma el límite externo del túbulo seminífero, pero que se parecen más a las células musculares lisas en realidad que a las células epiteliales. Son como entre célula muscular lisa y célula epitelial. Así que se llaman células mioides. Se llaman células mioides, ¿ok? Y también hay algunos fibroblastos por aquí entre medio que a veces se nos confunden con las células mioides también, ¿ya? Ahora, entre un túbulo seminífero, ¿cierto? Que está, entonces ese túbulo seminífero compuesto por este peritúbulo y este epitelio seminífero, ¿cierto? Y una lámina basal que existe también entre ellos, ¿ya? Entre un túbulo seminífero entonces y otro, hay células también que quedan atrapadas entre medio del tejido conectivo, ¿ya? Que es un tejido conectivo que les decía yo que es un poco más bien laxo, ¿ya? Que se llaman células de Leydig. Las células de Leydig, que son estas células poligonales grandes, son las que secretan la testosterona, ¿ya? Estas células son las que secretan la testosterona, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos tener, cierto, de uno a 4 túbulos seminíferos nada más en cada lobulillo? En realidad porque son bastante largos, miden entre 30 a 80 centímetros. El diámetro es pequeño, ¿ya? El diámetro va de 150 a 250 micrones, ¿ok? O sea, son delgados, pero muy largos. Entonces, por eso tenemos solo de uno a 4, pero muy, muy enrollados. Se pueden enrollar y se pueden porque son delgaditos, son pequeñitos, ¿ya? De grosor, pero largos en extensión, en longitud, ¿ya? Ahí vemos un acercamiento de lo que les mencionaba, entonces, en este dibujo, ¿ok? Donde vemos ahí las células mioides del peritúbulo, la lámina basal, dado que esto es un epitelio, obviamente tiene lámina basal, y aquí vemos las células germinales de este epitelio seminífero, ¿ya? Que son en realidad los distintos estadios desde que están en forma de células más indiferenciadas, que son las espermatogonias, hasta tener los espermatozoides, ¿ok? Que es ya la etapa final, ¿cierto? De la célula ya más diferenciada, ¿sí? Ahora, entre medio, entre todas estas células germinales, entre todas estas células germinales en diferenciación, encontramos unas células de sostén, unas células ahí que están entre medio y que las sostienen y que tienen en realidad varias funciones, ¿no? Que se llaman células de Sertoli, ¿ya? Estas células de Sertoli, que son estas células con un núcleo más grande, más irregular, ¿ok? Y con mucho citoplasma ahí, ¿ya? Ahora, las células de Sertoli entonces no solamente son células sustentaculares, sino que también responden a la hormona folículo estimulante, expresan receptores de andrógenos, secretan una proteína que es entonces ligadora de andrógeno, que se une a la testosterona y a la inhibina, ¿cierto? Que es una hormona que inhibe la liberación de FSH. Eh, también secretan líquido que ayuda al transporte de los espermatozoides, ¿cierto? Con toda esta
durante su formación, perdón, forman parte de la barrera hematotesticular, o sea, también están ahí para aislar a estas células germinales de la sangre directamente, cosa que puedan desarrollarse de manera adecuada sin tener contacto con sustancias que puedan dañarlas en su desarrollo, que puedan dañar el ADN esencialmente, ¿cierto? Y también fagocitan cualquier elemento, incluyendo células espermatogénicas que tal vez no se desarrollen muy bien y que quedan por ahí en el camino. Entonces, también actúan como macrófagos, las células de Sertoli. Tienen variadas funciones, ¿ya? Entonces, son muy importantes y son también células que nosotros podemos observar. Entonces, el preparado histológico, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos, ¿cierto? Nuestro epitelio seminífero, nosotros vemos que hay células que quedan más cercanas a la lámina basal, ¿cierto? Y al peritúbulo que está más allá, ¿ok? Que debería estar ahí, que en la imagen ahí no alcanza a ser, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un compartimiento que llamamos basal, o sea, donde están las espermatogonias, que son las células más indiferenciadas, que están pegaditas ahí a la lámina basal, y los espermatocitos, ¿ok? Estas células entonces forman parte o están en el compartimiento basal, en la zona entonces más externa del túbulo seminífero. Mientras que en la zona más interna es donde ubicamos a los espermatocitos secundarios, las espermátidas iniciales o tempranas, que son estas redonditas, a las espermátidas avanzadas o tardías, que son estas también que se llaman elongadas, porque son en las que ya comenzamos a ver que se empieza a formar la cola. Y los espermatozoides que a veces también, si es que tenemos suerte, los vemos ahí, porque generalmente a medida que se van formando, salen inmediatamente del túbulo seminífero. Entonces, estas otras células, los espermatocitos secundarios y las espermátidas, con sus distintos estadios, están en el compartimiento adluminal. Entonces, tenemos dos compartimientos: el basal, donde están las espermatogones y los espermatocitos primarios, y el compartimiento adluminal, que se encuentra más al centro del túbulo seminífero, donde están las espermátidas iniciales o tempranas, o también llamadas redondas, y están las espermátidas avanzadas, maduras o elongadas, ¿ya? Y donde están los espermatocitos secundarios, que como ustedes ven, incluso aquí, por ejemplo, en el diagrama, ni siquiera los dibujaron, no los pusieron, porque en realidad los espermatocitos secundarios, en el caso del humano, prácticamente no se ve esa etapa, es muy rápida, entonces pasa muy rápidamente de espermatocito primario, secundario, muy rápido, y pasa al inicial. Entonces a veces uno no la ve, ¿ya? No logra identificarla o diferenciarla del espermatocito primario, ¿ya? Ahora, aquí les había dejado entonces anteriormente las distintas etapas. Entonces, claro, cuando nosotros vemos estas células que están en alguna etapa de la mitosis, ¿cierto? Nosotros los podemos identificar como espermatocitos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a decir en realidad espermatocito, no primario o secundario, porque en realidad la etapa de secundario es demasiado rápida en el humano, ¿ya? Ahora, las células de Sertoli en realidad están en los dos compartimientos, en el compartimiento basal y en el adluminal. Están en ambos, porque son células grandes que están en todo el espesor del túbulo seminífero y que sostienen, como decíamos, a todas estas células y que actúan también como macrófagos, ¿cierto? Pueden fagocitar sustancias o células incluso que no alcanzaron a llegar al final de su etapa de maduración. Entonces pueden también ahí están en todo entonces el espesor del túbulo seminífero. Así que los de Sertoli están en ambos compartimientos, ¿ya? Ahora, como ustedes ven ahí en el diagrama, ¿cierto? Las células de Sertoli forman entre ellas, entonces, forman nexos, son las ocludan, ¿cierto? Forman entonces estos complejos de unión entre una célula y otra, ya desmosomas, ¿cierto? Y ese tipo de uniones. Entonces, eso permite formar, como les decía, esta barrera hematotesticular, porque se encuentran tan unidas que impiden entonces que pasen cosas. Entonces, ellas filtran, ¿ya? Filtran igual como otras células que forman parte de barreras entre la sangre y los tejidos mismos, ¿cierto? Entonces, filtran todo lo que pueda llegar a estos espermatozoides, de manera de que estos espermatozoides en formación
o estas células espermatogénicas, en realidad en formación, todavía no son espermatozoides, ¿cierto? Puedan entonces mantenerse nutridas y oxigenadas durante su maduración. Ujú. Entonces, importante entonces la formación ahí de la barrera hematotesticular por parte de estas células, no solamente como células sustentaculares, ¿cierto? Sino que como parte de esta barrera hematotesticular y que también obviamente responden a hormonas, obviamente expresan andrógenos, tienen distintas ahí funciones, ¿ya? Tienen varias funciones. Ahora, cuando nosotros vemos un corte histológico de un túbulo seminífero, uno esperaría entonces, claro, si uno ve un trocito, esperaría ver esto nomás, ¿cierto? Entonces uno esperaría ver, ojalá, todos los estadios, ¿cierto? De maduración de esta célula espermatogénica, desde la espermatogonia hasta la espermatia, pasando por los espermatocitos, y ojalá, como les decía, ver espermatozoides, porque salen muy rápidamente del túbulo seminífero y a veces uno no los alcanza a ver, ¿ya? Entonces uno esperaría ver esto, ¿ya? Pero en el humano, en realidad, y en otras especies también, existen distintas etapas de maduración. O sea, por ejemplo, existen etapas en donde no alcanzamos a ver, por ejemplo, las espermátidas tardías o elongadas, ¿ya? Y en otras etapas en que sí, que vemos las células de Sertoli, el espermatogonia, espermatocito, vemos un poquito de todo, ¿ya? Entonces, se han clasificado las distintas porciones de túbulos seminíferos en distintas etapas o estadios, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ratón, ¿ya? O de roedores en general, es bastante ordenado. En cada túbulo seminífero hay una sola etapa, ¿ok? Está en una etapa, entonces va pasando de la etapa 1 a la 2, a la 3 y así, ¿ok? En el ratón es súper ordenadito, entonces en cada túbulo seminífero va madurando poco a poco. Pero en el caso de nosotros los humanos, está puesto como en parches, ¿ok? O sea, en un mismo túbulo seminífero, en una misma porción, por ejemplo, aquí hicieron un corte en este lugar, ahí donde está la línea punteada, cuando lo vemos ahí en el corte histológico, hay una parte del túbulo seminífero que está en etapa 1, hay otra parte que está en etapa 5, otra en etapa 4 y otra en etapa 3, ¿ok? No había solo una etapa en cada lugar, ¿ok? O las etapas en forma sucesiva en cada lugar, o la etapa, o sea, todas las etapas en un mismo lugar, sino que está como en parte. Entonces, uno podría observar, por ejemplo, si yo cortara acá, vería que está en etapa 5 y 4 nomás, por ejemplo, ¿cierto? O si yo cortara más acá, estaría en etapa 1 y 3, ¿sí? Y así. Entonces, ojo que no es tan regular, ¿ok? En el caso del humano. Así que, claro, en el caso del humano, nosotros en un mismo túbulo seminífero podemos ver ahí las distintas etapas y no necesariamente todas al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, como les decía, no siempre vamos a ver ahí justo los espermatozoides saliendo, que son propios de la etapa 2, ¿ok? En la etapa 2 es cuando uno observa ahí los espermatozoides, no siempre lo vamos a ver así, ¿ya? Porque en el humano, entonces, el túbulo seminífero está dispuesto ahí en parches, ¿cierto? En parches que nos muestran ahí cada etapa, ¿ya? No está así como tan ordenadito como en el caso de los roedores, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve entonces un corte de un testículo con hematoxilina ocina? Obviamente se ve rosado el citoplasma, morado los núcleos, las células de Leydig, con estas células poligonales grandes que se ubican entre un túbulo seminífero y otro. El peritúbulo, que tiene estas células mioides que se parecen al músculo liso, ¿ok? Por eso ahí dice músculo liso, ¿cierto? Y tenemos ahí estas células de Sertoli. Fíjense, las células de Sertoli se ven un poquito más claras en su núcleo, que se ubica también un poco el núcleo un poco más hacia el centro del túbulo seminífero, entre el compartimento basal y el abdominal generalmente, ¿ya? Y que vemos ahí, hay una célula de Sertoli, ahí hay otra pegadita, ahí hay otra más, ¿cierto? Y estas células, por ejemplo, los que están ahí en mitosis son espermatocitos primarios. Las que están más cercanas al peritúbulo, espermatogonias, ¿cierto? Y las que están más hacia el centro, espermátidas. En este caso, vemos solo espermátidas redondas, ¿cierto? Redondas o espermátidas que llamamos tempranas,
¿ya? Entonces, en realidad, ahí estamos en esta etapa, más o menos, ¿cierto? En etapa, entre la etapa 3 y la 4 más o menos. Estamos ahí en esta fotografía, en esta porción de túbulo seminífero que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se pueden reconocer. Ahora, es posible que nosotros podamos encontrar en algunos pacientes túbulos seminíferos que solamente tienen células de Sertoli, que no tienen células germinales. Esto se llama aplasia germinal o aplasia de células germinales, también llamado síndrome de Del Castillo o síndrome de solo células de Sertoli, ¿ya? Entonces, en este síndrome, ¿ya? O más bien aplasia, ¿cierto? Lo que existe es ausencia de las células germinales. O sea, no hay ninguna célula espermatogénica en los túbulos seminíferos. Solo células de Sertoli, de ahí el nombre entonces de síndrome de solo células de Sertoli, ¿ya? Las células de Leydig que se encuentran afuera del túbulo seminífero, ahí está el peritúbulo, donde dice pared, ahí, ¿cierto? El peritúbulo, ¿ya? Aquí nosotros observamos que en las células de Leydig se observa una especie como de cristales en el citoplasma, ¿ya? Esto es típico entonces de este tipo de aplasias, ¿ya? Ahora, dado que no hay células germinales, hay ausencia en la producción de espermatozoides, ¿ya? Cuando hay sospecha, entonces, de por qué un paciente no produce espermatozoides, ¿cierto? Y se hace una biopsia y se observa finalmente que efectivamente hay solo células de Leydig, entonces nosotros ya sabemos que esta patología entonces es permanente y es irreversible, o sea que en realidad no va a haber, ¿cierto? No van a surgir nuevamente células espermatogénicas, al menos no de ese testículo en particular que es afectado, puede ser que sea afectado uno o ambos, ¿ya? ¿Por qué podría producirse, por ejemplo, en uno solo de los testículos y no en ambos? Porque podría producirse, por ejemplo, porque uno de los testículos no descendió, ¿ya? O no descendió en el momento adecuado. Entonces se produjo criptorquidia, ¿cierto? O, por ejemplo, las células germinales no migraron en el momento adecuado, entonces no quedaron las células germinales ahí. Alteraciones del cromosoma Y también, por ejemplo, entre otros factores que llamamos congénitos. Ahora, también se puede producir esta aplasia cuando hay radioterapia, quimioterapia o algún traumatismo grande, ¿ok? Entonces que pueda afectar entonces a estas células germinales, ¿ya? Entonces, claro, también, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, sobre todo cierto cáncer testicular, son afectados entonces obviamente por esta aplasia cuando hay radioterapia, quimioterapia, ¿cierto? Directa en esta estructura, ¿ya? Ahora, cuando ya nosotros salimos ahí de los túbulos seminíferos, entonces los espermatozoides se producen ahí, en los túbulos seminíferos, en este epitelio germinativo, entonces van a salir de ahí y van a salir de estos túbulos que están totalmente enrollados por una porción más recta que se llama túbulos rectos, ¿ya? Y desde ahí van a llegar a la red testicular, y de la red testicular van a pasar entonces por los conductillos eferentes, y estos conductillos eferentes desembocan en un solo gran tubo, que es el epidídimo, que es un solo gran tubo enrollado en este órgano que denominamos epidídimo, y desde ahí, desde el epidídimo, salen a través del conducto deferente. ¿Ok? Entonces vamos a observar ahora la histología de estas vías espermáticas, que son todas estas que yo les mencioné. ¿Ok? Los túbulos rectos primero, dado que están, ¿cierto?, en continuidad con el túbulo seminífero, que está ahí está la imagen del túbulo seminífero con todas sus células germinales. El túbulo recto, originalmente o en su primera porción, entonces está en continuidad con este túbulo seminífero, por lo tanto tiene el mismo epitelio, o sea, también tiene un epitelio seminífero, pero va cambiando poco a poco a un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Entonces, originalmente tiene células de Sertoli, células germinales en un principio, pero luego ya cada vez menos células germinales, menos células de Sertoli y se transforma en un epitelio cúbico. Esto entonces, el túbulo recto, estos túbulos rectos son un pequeño tubo que, como ven ustedes, es muy chiquitito, ¿ok?
se ve básicamente a nivel histológico nada más, hay que usar el microscopio para verlo muy pequeño, y que une al túbulo seminífero con la red testicular, ¿ya? Y la red testicular, entonces de aquí en adelante, se ve ahí en la fotografía de este segmento de aquí hacia allá, va a estar cubierto entonces también por un epitelio cúbico simple, ¿ok? Porque también obviamente es la continuación. Por eso el túbulo recto tiene la transición, pasa de un epitelio seminífero, ¿cierto? Este epitelio germinal, a un epitelio cúbico simple, que es el que continúa en los tubos de la red testicular, ¿ok? Ahora, después de la red testicular, nosotros dijimos que tenemos los conductillos eferentes. Los conductillos eferentes van a tener un epitelio cúbico, pero que se va alternando con un epitelio cilíndrico ciliado. O sea, también ahí hay una transformación. ¿Ya? Vamos pasando de un epitelio cúbico a un epitelio cilíndrico, y es un epitelio cilíndrico con cilios. Entonces aquí en la imagen se ve un corte de uno de estos tubos, y ahí donde dice C, ahí está apuntando los cilios. Ahora, entre medio, entre uno de estos conductillos eferentes y otro conductillo eferente, como ven, ahí hay uno y hay otro, hay varios ahí, hay tejido muscular liso con tejido conectivo laxo. ¿Okay? Entonces ya vemos estructuras que empiezan a tener entonces, un tejido circundante, no solamente epitelio, ¿cierto? Sino que un tejido circundante que es tejido conectivo laxo y células musculares lisas, ¿ya? Ahora, luego, estos conductillos eferentes desembocan ahí en el epidídimo, y el epidídimo, como dijimos, es un solo gran tubo enrollado, ¿ok? Es un solo gran tubo enrollado, y ese tubo enrollado, que es el epidídimo, entonces va a estar rodeado de tejido conectivo denso de tipo irregular, ¿ok? Entonces, va a estar protegiendo ese tejido conectivo, ¿cierto? Y va a formar todo este órgano que va a tener cabeza, cuerpo y cola, ¿ok? Y que en el interior, entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene un solo tubito, pero muy enrollado, ¿ya? Entonces, como los túbulos seminíferos, entonces un tubo largo, pero delgado, que entonces se enrolla al interior de este órgano, ¿ya? Ahora, el epitelio de este tubo va a ser un epitelio de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico, pero ahora con estereocilios, o sea, con estas especializaciones celulares que son más largas y más delgadas que los cilios comunes. Por eso son estereocilios, no son cilios, sino que son estereocilios, ¿ya? Más largos y más delgados que los cilios, ¿ya? Ahora, en este lugar es donde los espermatozoides maduran, ¿ok? Entonces, normalmente en el sector de la cabeza del epididimo, los espermatozoides maduran, y hacia el cuerpo y la cola básicamente están ahí almacenados, en espera de ser eyaculados, ¿ya? De que salgan ahí del epididimo, ¿ya? Entonces quedan ahí almacenados y se guardan, ¿sí? Y también se reabsorben aquellos espermatozoides que no alcanzan a salir, ¿cierto? Que cumplen su ciclo de vida, si no alcanzan a salir y quedan ahí adentro, se van reabsorbiendo también, ¿ya? Entonces ahí se van almacenando, se van guardando, y se pueden eliminar también aquellos que no salen, que no logran salir. Ahora, es por eso que si yo quiero ver espermatozoides in situ, entonces en un tejido, ¿ya? O asociado, ¿cierto? Al tejido circundante, es mejor que yo los busque en el epidídimo a que los busque dentro del mismo tejido testicular, ¿cierto? Dentro del mismo, de los túbulos seminíferos, por ejemplo, ¿ya? Porque decíamos que cuando se forman y se producen ahí en el túbulo seminífero, salen rápidamente y se van al epidídimo y ahí quedan almacenados. Entonces, ahí es mejor ver espermatozoides, porque ahí es probable, como ven ustedes, que al interior, en el lumen, en el espacio de este tubito enrollado que es el epidídimo, nosotros encontremos muchos espermatozoides, ¿ya? Entonces es el mejor lugar ahí para encontrarlo. Ahora, cuando ya salen del epidídimo, los espermatozoides van a pasar por el conducto deferente. Y el conducto deferente ya no es un tubo, sino que en realidad es un conducto, ¿cierto? Como bien dice su nombre. Por lo tanto, no solamente va a tener un epitelio, una lámina propia, ¿cierto? O sea, va a tener una mucosa, ¿ok? Sino que va a tener capas de músculo liso que lo circundan y lo rodean, así como lo tiene el uréter, por ejemplo, ¿cierto? Que es también un conducto, ¿ya?
Entonces, vamos a tener 3 capas de músculo liso, también similar a la porción distal del uréter, o sea, 3 capas. Una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, que van entonces a proteger y van a formar a este conducto, ¿ya? Y externamente, en realidad, ¿cierto? Más bien hay una tejido conectivo laxo, ¿cierto? Que lo rodea, ¿ya? Entonces una capa mucosa, una muscular ahí y una adventicia ahí por fuera, ¿ya? Ahora, si miramos el epitelio en sí, también es como el epitelio que habíamos visto, tenía el epidiemo, ¿cierto? Que era un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, ¿cierto? Aquí en el conducto deferente, el mismo tipo de epitelio, ¿ya? Epitelio de revestimiento certificado cilíndrico con estereocilios. Hay una continuidad entonces de tejido, ¿ya? En estos conductos, ¿ya? Desde el epidiemo al conducto deferente. Ahora, como ya nosotros revisamos la uretra anteriormente, ¿cierto? Que pasa por la próstata, donde en la próstata, ustedes saben, desembocan ahí los conductos diferentes. Entonces, en realidad, no vamos a hablar más de los conductos, sino que ya vamos a pasar a las glándulas accesorias, ¿ya? Y de las glándulas accesorias, claro, la glándula más grande y más importante es la próstata, pero tenemos algunas más chiquititas que tienen importancia también porque producen distintos elementos que forman parte también del semen. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, las vesículas seminales que producen el líquido seminal, que es un líquido que es rico en fructosa, que es un sustrato metabólico para los espermatozoides, ayuda a mantenerlos ahí vivos y nutridos, ¿cierto? Durante su viaje, y que están formados externamente, entonces, por tejido conectivo fibroelástico, o sea, con fibras de colágeno, con fibras elásticas, y una capa muscular, de músculo liso, ¿ya? Que por eso dice SM, que es músculo liso, smooth muscle, ¿ya? Entonces, músculo liso, que tiene 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, ¿ya? Similar entonces ahí al sistema digestivo, ¿ya? Y el epitelio interno de esta glándula, ¿ok? Porque es una glándula en realidad, ¿cierto? O sea, es una glándula tubular, o sea, desde el punto de vista de epitelio glandular, ¿ok? Es tubular, ¿cierto? Y produce entonces una secreción, ya es una glándula exocrina. Pero cuando uno mira el interior de ese tubo, el interior de ese tubo irregular que vemos ahí, ¿cierto? Todo ese epitelio es un epitelio que parece epitelio de revestimiento. Entonces aquí se nos mezclan ambas categorías, ¿ya? La de epitelio glandular exocrino y epitelio de revestimiento. Hay una combinación, ¿ya? Entonces, como epitelio de revestimiento, el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, aquí ya nosotros observamos que hay un aspecto, ¿cierto?, un tanto irregular ahí de estas estructuras, ¿ya? Entonces, importante ahí que hay una combinación, ¿ya? Y que no solamente podemos decir que es un epitelio glandular, sino que también que es un epitelio de revestimiento, ¿ya? Entonces, ojo que, claro, igual como en otras estructuras, entonces va a tener una capa más mucosa, ¿cierto? Una capa intermedia con músculo liso y tejido conectivo externamente. Entonces, tiene la misma conformación como tienen los conductos, por ejemplo, como vimos el conducto deferente, pero produce entonces líquido seminal, ¿ya? Que contribuye más o menos como un 75% de todo lo que es el semen en cada eyaculación, ¿ya? Ahora, el epitelio también, ojo que puede ser no solamente cilíndrico, a veces es posible observar células que son un poco más cúbicas, ¿ah? Entonces no es extraño eso, pero suelen ser normalmente un poco más altas, o sea, como más de forma cilíndrica que cúbica, ¿ya? Y no tienen cilios, por si acaso, ni estereocilios, no tienen nada de eso, ¿ya? No tienen especialización celular. Ahora, de las glándulas bulbouretrales, ¿ok? Que las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper, ¿ok? Estas producen entonces
líquido que le llamamos preseminal, que es un líquido que sirve para lubricar la uretra esponjosa y neutralizar los rastros de acidez de la orina. Entonces, aquí, claro, este líquido no es como del propio del semen en sí, ¿ya? Pero es importante porque ayuda a equilibrar el pH, ¿ya? Para que así los espermatozoides cuando pasen por la uretra no sufran daños, ¿ya? Entonces, importante ahí esta neutralización, ¿ya? Em, entonces también es una secreción, por lo tanto, claro, es un epitelio glandular exocrino, o sea, hay conductos excretores, hay adenómeros, que en este caso son túbulos alveolares. Habíamos visto en las vesículas seminales eran tubulares nada más. Aquí son túbulos alveolares, son un poco más anchos, ¿ya? Esta foto no es tan buena, pero es una foto igual que nos ilustra este aspecto en que vemos células que son más propiamente mucosas, ¿ok? Entonces se ven un poquito más pálidas en su tinción, ¿ya? Entonces por eso secretan la secreción que secretan es una secreción más bien mucosa, rica en galactosa, en ácido ciálico, ¿ya? En pentosa, pero es más bien de tipo mucoso, ¿ya? Ahora, dado que lo mismo, también hay una combinación aquí entre el epitelio glandular, exocrino y de revestimiento. Así que también podemos ocupar la clasificación de epitelio de revestimiento aquí y desde ese punto de vista sería cilíndrico simple, ¿ya? Aquí no tiene mayores complicaciones más que esto, ¿ya? Y son glándulas ahí pequeñitas. Ahora, la glándula más grande que nosotros tenemos es la próstata, ¿cierto? En el caso del sistema reproductor masculino, ¿cierto? La glándula más grande que tenemos acá en este sistema es la próstata. Ahora, la próstata también está compuesto de glándulas tubuloalveolares, son de 30 a 50 y que se disponen en la próstata en capas, o sea, en realidad, ¿cierto? En cada capa hay glándulas, ¿ya? Entonces, claro, desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos distinguir una zona central, que es la que queda más cerca de la uretra, una zona transicional, que es más chiquitita, y una zona que es la más grande, que es la periférica, ¿ok? Entonces, en la zona central se concentra más o menos como el 25%, ¿ok? De las glándulas, ¿ya? Entonces, una zona pequeña, pero que tiene una gran cantidad de glándulas. En la zona periférica, más o menos el 70%. En la zona transicional es como apenas el 5%. Entonces, aquí no hay tantas glándulas, ¿ya? Donde más encontramos glándulas es acá. Entonces, la mayoría de los cortes histológicos que vemos de próstata son de esta zona, de la zona periférica, porque es donde más glándulas estas glándulas tubuloalveolares podemos ver, ¿ok? Entonces, la mayoría, claro, como la próstata es grande, la mayoría de los cortes histológicos de próstata humana no vamos a ver las tres zonas, ¿ok? En esos cortes, ¿ok? Sino que lo vamos a ir viendo en zonas y habría que hacer, si quisiéramos, de cada zona, habría que hacer una placa, ¿cierto? De cada zona para que las viéramos todas, ¿ya? Entonces, las placas que ustedes van a ver, por ejemplo, en el laboratorio, la mayoría ahí corresponde entonces a la porción periférica, ¿ya? Ahora, por fuera, entonces, hay una cápsula de tejido conectivo denso y regular y células musculares lisas. Entonces, cada glándula, cada una de estas glándulas tubuloalveolares está bastante protegida, de todas formas, ¿ya? Por músculo liso, por tejido conectivo, ¿ya? Ahora, ¿qué secreta la glándula prostática o próstata? Secreta líquido prostático, ¿ya? Que es levemente alcalino, o sea, un poco más allá de 7 de pH, que tiene ácido cítrico, tiene zinc. Importante la presencia ahí del antígeno prostático específico, ¿ya? Porque eso nos ayuda también a diagnosticar, por ejemplo, si hay un posible cáncer de próstata. Entonces, también importante ahí las moléculas que produce la próstata que se pueden medir también, ¿ya? Ahora, importante la presencia de la fibrinolicina que contiene este líquido prostático, que produce por lo tanto la próstata, porque es importante para la licuefacción del semen, o sea, para que el semen no se seque, ¿cierto? En el interior y que tenga bastante, que sea más líquido para que obviamente los espermatozoides se puedan transportar de manera adecuada, ¿ya? Ahí están viendo un corte histológico de la próstata, ¿ya? Y ahí lo que ustedes ven entonces
son estas glándulas tubuloalveolares irregulares, ¿cierto? Rodeadas de tejido conectivo y tejido muscular liso, entonces por eso se ve todo eso rosado ahí entre medio. Ahí hay una cápsula de tejido conectivo, ¿ok? Que es externa, ¿cierto? A la zona más periférica de la próstata, ¿ya? Y nosotros vemos aquí entonces que en el interior de estas glándulas hay algunas sustancias rosaditas que se tiñen un poquitito, ¿cierto? Algo de lo que queda ahí es el interior, pero se observan en algunas zonas estas estructuras que tiene la letra C, bastante grande, ¿ok? Que corresponde a líquido prostático, pero que se ha calcificado. Estos se llaman cuerpos amiláceos, por eso tenía la letra C, o también llamado concreción prostática. Entonces, como el calcio se va acumulando capa por capa a medida que se va también acumulando secreción prostática ahí en estas estructuras, entonces se van formando como estos anillos. Entonces queda como un tronco de árbol cuando es cortado. ¿Ok? Se observa como de esa forma, tiene ese aspecto. Entonces es normal, por si acaso, son entonces microcalcificaciones de la secreción prostática, ¿ya? Y esto se considera normal dentro de la próstata. Entonces, por ejemplo, en la próstata que vemos aquí en esta imagen, que es una próstata normal, se ven ahí 3 concreciones prostáticas en un área bastante grande porque aquí está visto con poco aumento, ¿ok? Porque si nosotros observamos, no vemos el detalle de la célula muscular lisa en sí, ¿cierto? No vemos el aumento, así que no está con 40 por, está con aumento bajo, con 4 por, ¿ya? Pero se ven 3 concreciones prostáticas. Eso se considera normal. Personas sobre 40 años es probable que las veamos, ¿ok? Y si se ven pocas, como acá, es normal. Ahora, el problema es si vemos muchas, como acá, por ejemplo, ¿ya? En patologías como la hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, es común que nosotros veamos más concreciones prostáticas, ¿ok? Y que observemos nosotros entonces una glándula prostática que está levemente inflamada y con estas glándulas tubulares, ¿cierto? O túbulo-alveolares que vemos aquí, ¿cierto? Con más amplitud, ¿cierto? Que no se observan tan irregulares, sino que tienen un espacio, un lumen mayor, un lumen de mayor tamaño, ¿ya? Y eso es básicamente entonces lo que hace que la uretra, por ejemplo, que está ahí en el interior, perdón, sea comprimida, ¿cierto? Y eso hace que la persona, entonces, cuando va a orinar, no puede orinar con normalidad, ¿cierto? Orina poco, ¿ya? La orina no sale toda la orina que está acumulada, entonces la persona tiene la sensación de que todavía le queda orina, entonces va muchas veces, ¿cierto?, a orinar y causa bastante incomodidad y problema, ¿ya? Ahora, por suerte, esto puede repararse, ¿cierto?, con cirugía, se puede, ¿cierto?, obtener una solución, ¿ya? Ahora, nos queda la pregunta. ¿Cuál sería entonces este epitelio que estamos viendo? O sea, desde el punto de vista de epitelio glandular exocrino, nosotros decimos que esta es una epitelio glandular exocrino, obviamente, ¿cierto? Que es túbulo alveolar, que es multicelular, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Pero desde el punto de vista de epitelio de revestimiento, ¿qué me dirían ustedes de este epitelio? Sería un epitelio claramente, ¿cierto? Se ve que es cilíndrico, pero ¿sería simple o sería pseudoestratificado? ¿Cómo lo ven ustedes? Si me pueden decir por el chat, por ejemplo, ¿lo ven simple o lo ven pseudoestratificado? Porque si nosotros lo miramos, ¿cierto? Para que sea pseudoestratificado necesitamos que los núcleos estén en distintos niveles, ¿cierto? Y que dé la apariencia de ser estratificado. Y eso lo vemos en algunas zonas, como acá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en otras zonas como aquí, ¿cierto? Acá, se ve simple, ¿sí? Entonces, aquí en realidad tendríamos que ocupar las dos clasificaciones juntas. Sería un epitelio, ¿cierto? Como epitelio de revestimiento, ¿cierto? Que reviste internamente a esta glándula tubuloalveolar. Sería epitelio de revestimiento
cilíndrico, simple a pseudoestratificado. Ahí nosotros ocupamos una clasificación combinada también, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que combinar las dos cosas porque se ve en algunas partes simple, en otras partes pseudoestratificado, ¿ya? Tiene de ambos tipos, ¿ya? No tiene cilios, ni microvillosidades, ni estereocilios, no tiene ninguna de esa especialización celular, así que simplemente no lo mencionamos, ¿ya? Ok, y con eso entonces hemos llegado al final de esta clase. Como les decía, esta clase era más cortita que la anterior, ¿ya? ¿Hay dudas? Si hay alguna duda, me lo hacen saber si quieren liberando sus micrófonos o por el chat. Si no hay dudas, pero hay dudas después, por ejemplo, que es lo que puede pasar, también lo pueden hacer a través de los foros, que voy a crear ahí unos foros para esta parte. También si es que no lo he hecho, tengo que revisar. Así que de todas maneras, si hay alguien que no se pudo conectar directamente a la clase y la ve después, también, obviamente, y tiene alguna duda, la puede hacer. Y si hay alguien que le surge una duda después de la clase, también la puede hacer, obviamente, a través del foro. ¿Sí? Eh, ok. ¿Hay alguna mención u otra cosa? Si no, chicos y chicas, estaríamos llegando hasta aquí en la clase de hoy. Todo clarito, me dicen. Muchas gracias. Entonces, estamos llegando hasta acá por hoy en mis clases de histología, ¿ya? Así que nos vemos en laboratorio, espero. Y nada más, ¿ya? Así que nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao, Chao. profe. Gracias, que esté bien. Chao, igual. Chao, chao.